inglés se llaman PKs, PK, que es Pastor's Kids, eso quiere decir los hijos del pastor. Y la razón que se llaman así es porque de vez en cuando saben que, porque esos niños pueden jugar allí y no nosotros. Esos son los niños, los hijos del pastor. Como si le dan una preferencia. Y eso le hace daño a los niños, al pastor y la iglesia. Y vemos que eso también no es algo que es extraño a la Biblia. En 1 Samuel leemos en el capítulo 12, habla de Eli, ¿cómo se dice? Elías. Elías. Y sus hijos, que eran, no sé la palabra que dicen allí, Elías. Primero. 12. Los hijos de Elías eran hombres indios y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y la metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo el israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba de carne que hacer para el sacerdote, porque no tomarán de ti carne cocida sino cruda. Pero entonces dice como después, y si el hombre respondía, quema la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Pues vemos aquí que los hijos de Eli hicieron lo que ellos querían, y como eran los hijos del sacerdote, nadie pelea con ellos, pero le dio un mal sabor de los líderes de la iglesia. También otro ejemplo, pero no voy a ir a eso, es Aaron. ¿Quién es el hermano de Moisés? ¿Cómo se dice? Aaron. Sus hijos, lo mismo le pasó a ellos. Yo sé, yo los apoyo, yo creo que la palabra apoyo, pero yo hablé con esto con Julio una vez, que no nos debemos decir a los hijos, deben portarse porque yo soy pastor, pero deben portarse bien porque ellos son un ejemplo del Señor. Pero al mismo tiempo, en la Biblia vemos que el Señor nos ve como un ejemplo y que debemos no olvidarse de eso. Aquí vemos que la razón que está, si no importaba, entonces, ¿por qué Pablo está escribiendo? Lo está escribiendo porque este ejemplo, él nos deja, las personas se ven como un pastor es por sus hijos. Son las dos palabras, en acabar aquí, las dos palabras que dicen que los hijos no deben hacer es disolución, acusados de disolución ni de rebeldía. Disolución. ¿Qué quiere decir disolución? ¿Cómo se sí, eso separa. Eso que pensé yo. Y también en inglés, dissipation. Es una palabra que no se usa muy común, pero quiere decir como alguien que separa cosas, ¿sí? Me encuentro raro con eso porque cuando yo mismo fui a la palabra griego, mientras todavía trabaja, porque vamos a ver por qué en un minuto, la palabra es asortías. Si te acuerdas antes, te dije, si pones una A
antes, quiere decir no eso. La palabra sotio, o soteriología, es el estudio de la salvación. Asotias es no ser salvo. La palabra quiere decir que los hijos del anciano no deben ser no salvo. Pero más específicamente que el hijo del anciano debe reflejar los estudios del padre. Si amas a mis hijos y si lo haces sin decirme algo, yo no me preocupo qué van a decir, qué van a reflejar, porque yo hago lo que hago en la manera que la palabra me enseña. Si ellos hacen algo contra eso, no es por mí enseñando, hasta de vez en cuando, eso también, porque no los dejo ir a jugar con unas personas que le van lo más joven. Cuando crecen y están más estable, allí sí, cuando veo que hay una madurez, pero hasta ese tiempo, las estudios lo hacen en la casa. Y aquí también no está diciendo que los hijos deben ser enseñados en la casa, pero es como se llama, homeschool. ¿Cómo se dice homeschool en español? Homeschool, ok. Pero sí está diciendo que deben estar educados en la casa de las cosas de Dios. La palabra desilusionado en 1 Pedro 4:3 nos dice los hechos de una persona que es disolucionado. Dice: andado en lascivias, concupiscencias, embriaguezas, orgias, disipación y abominables idolatrías. Aquí vemos algunos de los hechos de una persona, porque esas son las cosas que no hace un niño que hasta no es salvo, pero sabe cómo comportarse. Yo les dije esto a mi padrastro el otro día: no necesita ser salvo a actuarse civil. Se puede aprender cómo actuarse civil por tener padres que son civiles, pero necesitan a alguien que te enseñe. Y aquí está diciendo que al mínimo, porque cada persona tiene su propia voluntad, y un padre no le puede, yo tengo mis 4 hijos, no le puedo decir: necesitas amar al Señor, necesitas ser salvo. Le digo eso, pero yo no le puedo cambiar su voluntad. Le enseño la importancia, le enseño la manera que el mundo le dice, la manera que la palabra les dice, pero al fin lo dejo a ellos. Pero ellos saben, al mínimo, yo digo la palabra civil, pero es moral y reflejando una vida en una casa a donde tenemos un temor del Señor y seguimos su palabra. La última palabra aquí era rebeldía, y eso no se necesita explicar, pero la otra palabra que es casi desobediente. ¿Has conocido un niño que cuando lo ves piensas: ¿cómo este niño es tan malo o es tan egoísta? Y después conoces los padres y dices: ya veo. Qué triste, ¿no? Yo creo que no puedo pensar cuando en el hogar otra cosa que es más triste de ver niños, y los pobres, porque no es culpa de ellos. Ellos solo hacen lo que ellos hacen. Tienen su naturaleza de pecar. Nosotros en la Biblia dice, en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Alguien me dijo: ¿cómo sabes cuándo corregir? ¿A qué edad? Yo dije: cuando escuchan. Cuando me escuchan. Pero él no sabe, pero eso cómo aprende. Si mi hijo a los
uno, no me acuerdo cuál de los 4, uno a los 8 meses yo vi que ya con un poquito. So, era algo más para asustarlo, no era para dolor, pero no, y lloró. Ay, ¿por qué? Llora ahora, pero después vas a ver una diferencia. Y es difícil. Es una de la maldición del mundo, pero al mismo tiempo nos salva de mucho más en el tiempo que viene. Y eso porque nos dice a los ancianos que deben tener un hijo que no es acusado de disolución ni de rebelde. Si un hombre no puede disciplinar a su hijo, ¿cómo él va a confrontar el pecado en la iglesia? Si no lo puede hacer con su propio hijo, que él tiene un derecho, ¿cómo lo va a hacer con una persona que entra a la iglesia y todos saben que está viviendo en pecado y no dicen nada? Y eso es que está pasando con la iglesia hoy. No hay disciplina en la iglesia. Y se ve, se nota. Y eso es porque al temprano debemos enseñarlos a los niños. Hasta no es necesario ser niño. Porque de vez en cuando yo veo un niño que no es mío, lo veo. Y llama, hey, look. Excuse me, sir. Perdón, señor. Perdón. Dice, sí, señor, sí. ¿Cómo se dice? Ma'am. Ni lo pensé. Señora. Señora. Yo sabía eso. So, en conclusión, los ancianos deben ser ejemplos de la iglesia entera. Y la iglesia entera debe ver esos ejemplos y vivir de la misma manera. Como líderes de la iglesia, es lo mismo, en esto es un poco lo mismo de un negocio. Me han dicho una vez cuando estaba en un negocio, me dijeron, el jefe no puede ¿cómo se dice? Él no puede esperar a sus empleados a ser mejor que él. El jefe necesita ser el mejor ejemplo, porque los empleados no van a ser mejor que el jefe. Lo mismo con los ancianos, necesitamos hacer eso. Si estamos predicando la santidad, necesitamos caminar santo. Si estamos pidiendo a personas a tener un corazón de servir y a servir, nosotros debemos ser el perfecto ejemplo que ven de servir, hasta ser lo más bajo de los sirvientes, que no dice esa persona no puede servir, pero a servir todos. No todos de nosotros estamos llamados a ser ancianos o líderes, pero todos estamos llamados a seguir a Jesucristo. Y Él nos dice a vivir como Él vivió. En 1 Juan 1:7 dice, andamos en luz como Él está en la luz. Como Él caminó en la luz. Perfecto. Y nos dice que nosotros debemos hacer lo mismo. Te doy un reto, un challenge, a añadir esto a sus oraciones diario. Salmo 1:39, 23 a 24 dice, preguntando al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Así nosotros podemos vivir una vida irreprensible y de buen embajador de nuestro Señor. Ahora, de nuevo.